amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, ¿cómo entrenar el cálculo previo, jugadas intermedias? Con este ejemplo nosotros le proponemos que usted entrene cómo jugar o continuar esta posición. En la misma, las negras acaban de sacrificar una pieza con el objetivo de llegar a esta posición, con lo cual están amenazando alfil por D6 y alfil por H2, después de lo cual, si se captura el caballo, entonces el alfil de F3 sería capturado y el final de torre tendría muchas posibilidades para las negras, al menos para empatar. Yo les propongo en este momento que usted analice la posición y recuerde el tema que estamos tratando también dentro de este cálculo, que es la jugada intermedia. Una jugada intermedia es aquella que sorprende al adversario puesto que no la ha calculado. Veamos aquí que en esta posición lo más lógico para las blancas es quitar la torre amenazada por el alfil, pero veamos las consecuencias que esto trae. Por ejemplo, yo aquí le propongo que usted detenga el vídeo y analice esta posición, las posibilidades de las blancas para continuar. Hay una forma de obtener la victoria, pero primero, para llegar a esa conclusión hay que analizar profundamente determinados elementos. Vamos a ver la primera retirada de la torre. 1. Torre de 5 sería la continuación del negro, por supuesto, alfil por H2, rey por H2 y torre por F3. Este final, en realidad, es bastante ventajoso para el blanco. Por la continuación, torre por B5, que llega a un final prácticamente ganador. Eso sería una buena continuación si usted la encontró. Sin embargo, sería un grave error en la posición inicial jugar torre B6. Esto le daría a las negras la posibilidad incluso de obtener ventaja con torre C1. Claramente la intención de las negras en este momento era jugar alfil por H2, pero en este momento no es bueno por la misma continuación que habíamos visto anteriormente: rey por H2, torre por F3 y torre por B5, ganando un segundo final, aunque en realidad este final todavía sería bastante trabajoso. Por lo tanto, torre C1 sería una jugada buena que obliga al adversario a cubrirse con la torre. Es la única y mejor jugada, pero seguiría torre por G1 jaque, rey por G1 y ahora alfil E3, un jaque doble que es fatal para el blanco, que quedarían en desventaja. Veamos qué hubiera pasado si en el primer movimiento el blanco juega torre D7 de primera jugada. Después de la respuesta alfil por H2, entonces el blanco podría jugar torre de G a G7, amenazando mate en 2 con torre H7 seguido de torre D a G7 mate, y de esa manera ganaría la partida. Pero las negras tienen aquí una jugada intermedia que las puede llevar a la salvación con torre D8, lo cual fuerza una liquidación y resultaría un final relativamente fácil de defender para las negras. Por lo tanto, ninguna de esas continuaciones son correctas para
las blancas. Hay una jugada que usted debe haber calculado en la posición inicial. En este momento tendría el negro que enfrentarse a una jugada intermedia muy fuerte, que es el avance E5. Con ello se le da una actividad importante al alfil y de esta forma podrán obtener la victoria. Veamos cómo continuaría el negro. Ante esa jugada, alfil por E5 mantiene nuevamente la amenaza a la torre y al caballo para posteriormente capturar el alfil. Y usted entonces diría, ¿y qué ha hecho el blanco después de sacrificar ese peón? Bueno, sencillamente la actividad del alfil de F3 cobra una gran importancia en este momento. Seguiría en ese caso por parte, bueno, antes de esa jugada, en lugar de alfil por E5, veamos qué hubiera pasado con otras dos continuaciones. Por ejemplo, alfil por H2 seguiría respondido con rey por H2, torre por F3 y entonces ahora E6 decide la partida, puesto que después de torre por E5 el final que se presenta con E7, torre E8 y torre D8 es completamente ganado para el blanco. La otra continuación después de E5 sería capturar con el peón, pero esto también permite a las blancas la continuación siguiente: torre D7, torre C1 jaque. No es factible ahora, en lugar de ese jaque, alfil por H2 por torre G a G7, y surge una posición similar a la de la partida, donde las blancas ganarían, puesto que ahora la jugada torre de 8, analizaremos posteriormente, le da la victoria a las blancas, puesto que el alfil en un momento determinado entrará en la casilla D5 con un jaque intermedio muy importante. Después de torre C1 jaque, entonces las blancas ganarían tranquilamente con torre G1 y mantienen una pieza de ventaja, puesto que ya la amenaza de alfil por caballo y capturar el alfil ha desaparecido. Entonces resumiendo la continuación de la partida, con alfil por E5 sigue el desplazamiento de la torre a D7, con lo cual se está planificando la jugada de torre de G a G7 seguido del mate. Las negras seguirían su plan con alfil por H2. De lo contrario, sencillamente el blanco eliminaría su alfil de la amenaza de la torre y ganaría el final conservando su pieza extra. Pero alfil por H2 sigue torre de G a G7, amenazando, como habíamos dicho, mate en 2 con torre H7 y torre D a G7 mate. Entonces, lo que habíamos mencionado anteriormente, la jugada que habíamos visto al inicio, donde existía un peón en esta casilla y el alfil no tenía actividad en esta diagonal. Después de torre D8 se pierde de la siguiente forma, como si las negras hubiesen jugado torre de F a C8. Entonces la continuación torre H7, rey G8 y alfil D5 jaque intermedio permite obtener el mate con rey F8 y torre H8 mate, con lo cual
se acaba la partida. La otra, retirada de la torre para evitar el mate arrinconado con las dos torres blancas, es igualmente respondido con torre H7, rey G8, alfil D5, rey F8 y torre H8 mate. Así que nos encontramos con esta situación de torre D8. Claramente que capturar la torre representaría la liberación del rey con rey por G7. Por lo tanto, después del sacrificio del peón a E5, ahora el alfil entrará nuevamente en juego con torre H7, rey G8, alfil D5 jaque, rey F8 y torre H8 mate. En la posición inicial, la jugada E5 es muy sorprendente y fue hallada consecuencia del análisis de la posición y de las posibles retiradas de la torre de la casilla a D6. Por eso debemos siempre buscar, antes de sacrificar una pieza, intentar encontrar si el adversario tiene alguna jugada intermedia. Y también después que ha entregado la pieza a nuestro adversario y se ha armado todo estas complicaciones en la posición, si encontramos una jugada intermedia como la de E5, sería maravilloso. Si le ha gustado el vídeo, denle like, suscríbete y dale a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Gracias y chao.